Y aquí estamos en nuestra sexta jornada para continuar nuestra marcha dando fundamentos, fortaleciendo, levantando, restaurando los hogares en cualquier lugar del mundo donde tú estés. Vamos con ese objetivo, vamos con ese propósito. Y aquí estamos. Eso fue lo primero, ponernos de acuerdo en que tu vida y tu núcleo familiar y cada uno de los elementos que lo componen, si hay hijos o no, pero es algo que vale la pena, por lo que vale la pena luchar, por lo que vale la pena que estos pocos días los invirtamos en arreglar situaciones, en mejorar condiciones. Ayer era nuestro tema de renovación de votos matrimoniales y sabemos que en muchos lugares se alcanzó esa bendición. Saludo, por ejemplo, a mis amigos Kira Viloria y Diego Sierra en Medellín, un hogar que, como todos los hogares, en medio de dificultades y de luchas, se ha levantado, pero por el que vale la pena luchar. Y ahí está, triunfante y como el sol naciente. Eso es algo que vale la pena hacer. Pues ustedes han oído el viejo aforismo de que el cura predica pero no aplica. Pues, por ejemplo, aquí no aplica. Para ser ejemplo en todo, pues yo mismo les comparto en esta mañana que participé de esa renovación de votos matrimoniales y ayer 7 de diciembre, entonces renovamos votos con la hermana Paloma y nos volveremos a casar en estos días, muy próximamente. No les digo la fecha, pero en el año 2020 nos vamos a casar. Con esto les doy esa pista. Ya desde hace unos meses atrás teníamos unos anillos que serán el sello de nuestra renovación de votos matrimoniales. Y bueno, pues si vamos a entrarle a un año 18, pues el tiempo pasa. Ya una relación que va a tener cédula, es una relación con cédula de ciudadanía. Entonces, pues enseñamos, aplicamos. No es que yo les diga, arreglen ustedes allá sus hogares y el mío descuadernado. No. Yo puedo traer una palabra sobre sanidad y estar afectado en mi salud, pero eso no me quitaría autoridad. Lo que sí me la quitaría es que yo no cuidara de la salud si no fuera prudente, como les estamos recomendando con el asunto del distanciamiento social, de los protocolos de bioseguridad, etcétera, etcétera. No queremos que la ola de mortandad llegue al campamento de Israel por ningún motivo. Si estamos entonces, bueno, entonces aquí hay un compañero, un amigo,
en el cual ustedes pueden tener la confianza de que lo que sirve a la mesa, el alimento que trae, es un alimento que ya lo ha consumido, lo ha probado y conoce de sus beneficios. No estoy haciendo un experimento con tu vida a ver si esto funciona. Ay, no, fracasó. No. Aquí no hay conejillos de India. ¿O sí? Yo fui el que empezó esta marcha y puedo decirles, es bueno, es saludable, pueden consumir de esto que cayó del cielo. Pero porque fui el primero y pasaron por lo menos 2 años antes de que yo empezara a compartir con los primeros. Ahí está sobrevivientes, mi hermano Luis, mi hermano Orlando Anzola, mi hermana Maricel Suárez, de los primeros 6 de hace, ya entramos al año 43. Ahí están. Y ahí está el hermano Eri, todas esas personas de esa época. Bueno, entonces, saludables todos. Entonces, estamos compartiendo un buen alimento. Vamos a entrarle porque está muy largo el prólogo de hoy. 6º capítulo, 6ª letra del Aleph Bet, la letra Bab, con su valor numérico 6, que es el que referencia a nuestra condición humana. Muy bien. Vamos a empezar. Dios, el núcleo de la célula. En el estricto orden de la lógica, Dios, el principio, el cosmocrátor, el gran creador, el eterno, el Adón, Elohim, el Señor, estaba antes que todas las cosas. Él es primero que todo, y cuando nuevamente todo deje de existir, Dios será hallado al final de todo y por sobre todo. Por eso en las Escrituras aparece mencionado como el Aleph y el Tau, el Alfa y la Omega, que son justamente las primeras y las últimas letras del Aleph Bet o del alfabeto, tanto hebreo como griego. Apocalipsis 11:8. Esta es una manera de presentarte lo que ha sido el gran conflicto de la filosofía universal. De todas maneras, no tienes que creer en algo para que eso sea verdad. Así las cosas, al Dios ser el principio de todas las cosas, también será el principio o base de tu hogar y de tu familia. Por eso decimos que Dios es el núcleo de la célula, de esa gran célula, base de la estructura social, que es tu familia. Entonces, manos a la obra. Vas a darle a Dios el lugar y la dignidad que le corresponde. Que desde el momento en que entiendas esta gran verdad, Dios ocupe el lugar de privilegio en todas las cosas de tu casa. Como el Señor mismo lo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Juan, capítulo 15, versículo 5. Todas las decisiones importantes se deben tomar buscando hacer su voluntad. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Y para que esto tan importante te quede completamente claro, leamos sus palabras directamente del Evangelio.
Mira Mateo capítulo 7, versículo 2 y Mateo capítulo 12, versículo 50. Así que búscale cada día en oración y dale gracias por todas las cosas que te han tocado vivir. Pide recibir la guianza del Espíritu en todas las cosas. Romanos capítulo 8, versículo 14. La relación conyugal y la relación de padres a hijos se verá con más claridad en la medida en que profundices tu relación personal con Dios. No es cosa liviana, es lo definitivo para tu vida y la de los tuyos. Todo el mundo finalmente verá la diferencia en tu vida cuando busca más y mayor intimidad con tu Padre Dios. Mateo capítulo 6, versículo 6. Y en la medida que vayas disfrutando y comprobando las maravillas de esta relación con Él, transmítelo a todos en casa. Cuando estas verdades sean certeza en tu corazón, entonces es el momento de iniciar un tiempo de reunión familiar en su presencia. Mateo capítulo 18, versículo 20. Pueden ser solamente unos 15 o 20 minutos semanalmente para comenzar. Poco a poco, esa reunión familiar se irá enriqueciendo tanto en forma como en contenido, hasta que pronto llegará a ser un verdadero devocional familiar, en donde podrán haber cánticos de alabanza, oración, estudio de una porción de la palabra, testimonios del poder de Dios en medio de la familia, etcétera, etcétera. Será una expresión viva del cuerpo de Cristo y vivirá como la iglesia en tu casa. Romanos capítulo 16, versículo 5. Textos citados para el tema Dios, el núcleo de la célula. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 8. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos capítulo 12, versículo 2. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Mateo capítulo 12, versículo 50. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 14. Mas tú, cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Mateo capítulo 6, versículo 6. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo capítulo 18, versículo 20. Saludad también a la iglesia de su casa. Romanos capítulo 16, versículo 5. Hasta aquí los textos que estamos recomendando para considerar. Por supuesto, recomendamos una lectura lo más pausada posible
mirando el contexto. Ejemplo, el último versículo que citamos, Romanos capítulo 16, versículo 5, pues solo es un pequeño filamento de palabra. Saludad también a la iglesia de su casa. Pero todo el capítulo 16 de Romanos es pues la proyección ministerial, saludando a unos y otros, a muchas hermanas que están en el ministerio apostólico, profético y pastoral y en el magisterio, hermanas misioneras, etcétera, todo el equipo de mujeres que trabajaban con el apóstol Pablo en el ministerio de la palabra, para que las personas que todavía creen en el literalismo de que no permito a la mujer hablar, era que Pablo no permitía a la mujer hablar. Por favor, hay que leer y leer completo. Ustedes recuerdan esas famosas telenovelas venezolanas, por ejemplo, en donde en un momento dado la protagonista terminaba acusada injustamente por el robo de un collar de su patrona, porque se lo habían puesto debajo del colchón, y entonces se iba para la cárcel y ella lloraba ahí, y el pretendiente de ella, que era el galán de la novela, estaba en las garras de una arpía, de una mujer insidiosa, engañosa, turbulenta, generalmente hermosa, pero mala, como comer banano de noche, mala. Y entonces todas las personas seguidoras de la novela, ay, pobre hombre engañado, seducido y envuelto en semejante serpiente, y la niña buena, amorosa, justa, piadosa, generalmente con una medallita de la Virgen de Guadalupe, estaba en la cárcel acusada injustamente. Entonces ahí es el momento del clímax de la angustia. Pero si tú eres adicto a esa clase de historias, pues mi consejo, libérate de eso. Pero si no puedes todavía, por lo menos espérate al final para que no sufras. Tienes que conocer que al final se descubre y la mujer engañosa cae y la señorita que estaba en la cárcel sale de la cárcel, y en el último capítulo generalmente están dándose un beso frente al altar, frente al ministro, pastor o sacerdote que los está uniendo en el santo vínculo del matrimonio. Todos felices y comemos perdices, pero hay que leer completo, no una parte de la telenovela ni una parte de la Biblia, sino toda, porque en un momento van ganando los malos. Bueno, entonces, seguimos. Recomendamos, en la medida de lo posible, la lectura lo más pausado y un poquito dándole contexto a lo que hemos compartido acá, para que no sean así los versículos escuetos, pobremente. Entre más profundices tu estudio, pues mucho mejor. Bueno, veamos por ejemplo. Hablamos del gran conflicto de la filosofía universal, es aquello que Platón llamaba el nous. Bueno, ¿qué es lo que mueve todas estas cosas? ¿Qué hay antes del Big Bang? ¿Qué habría después de un conflicto cósmico? ¿Qué existe antes de la materia, antes de ese gran caldo fundamental donde se origina la vida? ¿Quién está trabajando allí? ¿Quién está elaborando? ¿Quién está diseñando? ¿Qué hay detrás de todo eso?
Bueno, es un tema de mucha profundidad y de mucha extensión, pero hagamos esta sencilla reflexión. Independientemente de la naturaleza de Dios, si el tiempo existe, si el espacio existe, la filosofía no encuentra respuestas en algunos campos. La ciencia, aunque la física cuántica avanza tanto, pues se encuentra con grandes impedimentos dirimentes, y de la misma manera pues la teología sale también con su simplismo, porque pues cuando no se tiene más, pues tiene que echar mano del dogma y bueno, crea que fue así y crea y crea y crea. Bueno, ¿y Dios qué hacía? Pues también crea y crea mundos. ¿Y usted crea eso? Bueno, pero la palabra lo dice claramente que la palabra es razonable. Lo dice textual, al que cree. Ahí la hermana Jamie Cruz está colocando el texto. O Linda Sofía, bueno, todas esas personas que cada día con diligencia nos aportan. Tu palabra es razonable. Entonces no tiene que reñir con el pensamiento, aunque pues sí nos llevaremos muchas sorpresas. Bien, entonces el punto en cuestión, sin entrar a definir la deidad o la potencia generadora, ese logos inicial, lo que estamos poniéndonos de acuerdo fundamentalmente es que hay un ser superior, mayor en edad, dignidad y gobierno, que lo hemos denominado Dios. Ahí nos vamos poniendo de acuerdo de manera sencilla. Y que Él está para iniciar cosas desde el principio. Dice el apóstol Pablo que el Señor Jesucristo es el principio de la creación de Dios. El principio. No quiere decir el comienzo, quiere decir el principio. Porque Dios es una persona, un ser, una entidad de principios. Como debes tú también ser una persona de principios. De principios no es que comience cosas. Comencé a leer un libro y no lo terminé. No, de principios. Por ejemplo, que no toleres la mentira, que no toleres el chisme, ni la injusticia. Esos son principios. El principio de la creación de Dios es el Cristo. Bien. Entonces, como cosa principal, o sea, de principio, en el lugar, pues debe aparecer ese ser, esa entidad, ese espíritu que pues lo hemos universalmente aceptado como ese Ruach HaKodesh, ese Espíritu Santo, Espíritu de Dios, que nos inspira, que nos consuela, que nos ilumina, que nos levanta, que nos restaura, que nos enseña, que puede hacer todas las cosas, todo lo que puede hacer Dios. ¿Ves? De esa manera está presente Dios en tu hogar, en el mío y en el de todos los que estamos ahora conectados, simultáneamente. Tremendo, ¿no? Así como todos estamos oyendo esta palabra simultáneamente en la nube, Dios puede hacerlo también. Bueno, por supuesto que sí. Entonces, bueno, ese es el principio y el fin de toda la creación, que es un término también debatible.
de todo el proceso de formación, de gestación, de desarrollo. Bueno, porque esa palabra así literalmente tal cual no aparece. Es como si yo dijera que yo soy el creador de Elvirita Peña. No, yo soy el generador, el sembrador en la tierra de la hermana Paloma, pero el creador no. Pero bueno, no estamos tratando ese tema, estamos en el tema la familia. Entonces, bueno, estamos asomándonos que si es el principio del cosmos, del universo, de todo lo que existe, pues el lugar que le corresponde en nuestro hogar, en nuestro núcleo, es ese, que sea el principio, que sea un lugar principal. Sentémoslo a la cabecera de la mesa. Entonces, bueno, ese es básicamente la línea, que le demos ese lugar, que le demos esa dignidad. Desde el momento que ya tenemos claridad de esto, pues que así sea. Teniendo eso claro, entonces empezamos a abrirle espacios en el hogar, poco a poco, paso a paso, y se verá ese fruto. Y a medida que se le abran pequeños espacios, Él irá entrando. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entonces el Señor va entrando. Él no es un equipo de allanamiento que tumba la puerta y todos contra la pared o todos en el piso. No, entra de manera proporcional a la voluntad que tú apliques en este proceso. Si tú cedes espacios a Dios, Dios los ocupa. Si no, no. Está en tus manos. ¿Qué tan grande es Dios en tu vida? Tan grande como tú lo permitas. Hay personas que tienen diosesitos chiquiticos y con poquita fuerza. ¿Pero es el Dios verdadero? Sí, pero es como una fotorreducción. Casi no pueden sanar un enfermo porque no se cree. ¿Recuerdan ustedes que Jesús casi no puede hacer señales en su tierra por la incredulidad de ellos? Bueno, hay personas que tienen un Dios pequeñito y una Biblia chiquitica con 10, 12, 50, 100 versículos. ¿Ves? Crezcamos nuestra Biblia, crezcamos el tamaño, permítame el ejemplo, es una figura. Pero crezcamos el tamaño del Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestro hogar. ¿Sí? Es necesario que yo mengüe, pero que Él crezca. ¿Sí estamos? Entonces lo que viene será esas sencillas y primeras reuniones de diálogos, de testimonios de familia que poco a poco se irán convirtiendo en un devocional familiar. Habrá oración, alabanza, comentarios, estudios bíblicos. No tienes que complicarte mucho, puedes hablar de lo que hablamos todos los días en la nube, etcétera, etcétera. Y irás convirtiéndose eso literalmente en la iglesia, en tu casa. El cuerpo de Cristo estará sano, fortalecido, y el cáncer no tocará ninguna célula de este cuerpo, porque está escrito: no permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Listo, mis hermanos? Entonces, sin más, mañana continuamos. Vamos a seguir levantando peldaño a peldaño toda la fortaleza que debe aparecer en nuestro hogar. Feliz noche, descanse.